Cabeza de Vaca no irá a la cárcel por el momento. Un juez le obsequia un amparo. El Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas otorgó una suspensión provisional a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad, contra cualquier orden privativa de la libertad o cualquier orden de aprehensión que haya librado un juez federal a petición de la Fiscalía General de la República, FGR. El juez Faustino Gutiérrez Pérez concedió el recurso para que el gobernador de Tamaulipas no sea capturado por algún delito que no amerite la prisión preventiva. De lo contrario, el recurso solo surtirá efectos para que la libertad personal del mandatario quede a disposición de la jueza de amparo en el lugar donde sea recluido. Además, el juez pidió a García Cabeza de Vaca el pago de una garantía de 100,000 pesos para que surta efectos la suspensión. Además, programó la audiencia incidental para el próximo 7 de junio, un día después de las elecciones, donde decidirá si concede la suspensión definitiva o no. Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal hasta en tanto no se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. El juzgador sustentó lo anterior en el expediente 669/2021-2 y con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales y los numerales 1, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, por la demanda promovida por García Cabeza de Vaca contra acto del presidente de la República y otras autoridades con residencia en la Ciudad de México, según un segmento de la resolución del juez obtenida por la corresponsalía de la jornada. Ayer, el abogado del gobierno estatal, Abelardo Perales Meléndez, adelantó que el gobernador ya contaba con una solicitud de amparo que impediría su arresto. Por su parte, el impartidor de justicia dio un plazo de 48 horas para que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tamaulipas y la FGR informen si son ciertos o no los actos reclamados por García Cabeza de Vaca y, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Además, deberán señalar con precisión en el informe previo el delito por el cual se libró la orden de aprehensión, si está considerado como grave y o si amerita prisión preventiva oficiosa. De no hacerlo, se les impondrá multa como corrección disciplinaria de 100 a 1000 días del valor diario de la unidad de medida y actualización. Señalado de defraudación fiscal. García Cabeza de Vaca es señalado por la FGR de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público Federal solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, lo cual ocurrió el pasado 30 de abril. El desafuero del gobernador tamaulipeco fue aprobado por 362 votos en favor, por 134 votos en contra y se registraron 14 abstenciones. Por este asunto, la FGR está tramitando peticiones internacionales de colaboración para establecer y obtener mayores datos de las operaciones financieras realizadas por García Cabeza de Vaca y su familia, a quienes las autoridades involucran en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Indagaciones que también realiza la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Incluso la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que ordenó congelar las cuentas del gobernador, así como las de 12 personas físicas y 25 jurídicas involucradas. Incluye cuentas de su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como ambos padres, María de Lourdes Cabeza de Vaca de García y Manuel García Uresti. De acuerdo con las indagatorias, posee bienes inmuebles por 228 millones de pesos, sin origen claro, además de que se detectó la utilización de una empresa fantasma para triangular recursos en la compra de un departamento en Santa Fe por 14 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones. Las ganancias se depositaron en la cuenta bancaria del gobernador, surgido del PAN, sin que el inmueble cambiara de propietario. Por otro lado, este lunes el gobernador reapareció tras días de especulaciones sobre su paradero y escribió un mensaje en Twitter que dice lo siguiente: en
Casa TAM, sostengo hoy reuniones de trabajo con integrantes del gabinete de @GovTam, en las que damos seguimiento a las acciones y proyectos que el gobierno del estado lleva a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias. Compartió Cabeza de Vaca desde @FG Cabeza de Vaca. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Con su venia, senador presidente, legisladoras, legisladores, integrantes de esta comisión permanente. La perversa Suprema Corte de Justicia de la Nación supedita altos principios de la justicia a la impunidad, protegiendo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En México, la comunidad jurídica, justiciables y sociedad en general somos testigos de las resoluciones más insólitas que jamás se habían visto. El gobernador de Tamaulipas fue desaforado y puede ser detenido por la Fiscalía General de la República. Por eso resulta hipócrita cuando la derecha implora nula impunidad en nuestro país. ¡Qué vergüenza la del PRIAN! La resolución de la Cámara de Diputados es inatacable, está firme y debe acatarse porque es soberana. El Congreso local de Tamaulipas está jurídicamente imposibilitado para cuestionar o combatir lo resuelto en jurado de procedencia, pretendiendo proteger lo indefendible. La burda y legaloide resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supeditada a los intereses de la derecha y del PRIAN, a través del ministro Juan Luis González Alcántara, exhibe una vez más la corrupción del alto tribunal y el sistema de justicia podrido hasta el tuétano en México. De un plumazo, de forma inverosímil, en una resolución de trámite, como lo es la admisión o el desechamiento, en este caso, desechamiento de una controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas. El señor ministro resolvió el fondo, es decir, resolvió la materia y el propósito cómplice del Congreso local sin que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia hubiese tenido la posibilidad de asumirlo, invadiendo atribuciones de la Fiscalía General de la República. En el desechamiento de la controversia, que era todo lo que debió resolver el tribunal, decidió añadir que el Congreso local ya absolvió al gobernador y que decidió no quitar el fuero a García Cabeza de Vaca. ¿Cómo? ¿Que la Cámara de Diputados está picada o qué? Y luego alegan que el Congreso tamaulipeco no homologó la determinación de quitarle el fuero al gobernador. ¿Cuál homologar? ¿Dónde dice? ¿En qué ley se establece qué facultad exclusiva de la Cámara de Diputados como esta debe homologarla a un Congreso local? Eso es lo más absurdo e ilegal. La notificación prevista en el 111 constitucional es para efectos consecuentes, como para que nombre a un gobernador interino o sustituto según lo establezca la Constitución local. Las autoridades, en este caso, tanto el Congreso del Estado de Tamaulipas como la Suprema Corte, no pueden ir más allá de lo que la ley les permite. No pueden inventarse atribuciones ni facultades que la ley no les concede. Están iguales que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué me dicen del fuero federal? Y no hablo del fuero del gobernador. Presidente, aquí hay un legislador que le solicita la palabra. Y hablo del fuero federal, que define la competencia del Ministerio Público, porque el ilícito o delito que se le imputa al gobernador es del ámbito federal, como es la defraudación fiscal. ¿Qué competencia tiene ahí el Congreso local? A esto me refiero cuando hablo de refundar el sistema de justicia en México. Tiempo, voy a concluir, diputado. presidente. Termino. Permítame, diputado, el diputado Medina. ¿Con qué objeto, diputado Medina? Esa agenda política no da lugar a su petición. Le pido concluya, diputado. Voy a terminar. En esta semana, y esto no es propaganda electorera, lo asumo como abogado porque yo no amago, presentaré demanda de juicio político en contra del ministro González Alcántara y presentaré como prueba contundente su propia resolución de la que se desprende que literalmente está confeso, para que se cumpla el ideal de Morelos, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, y no como aquí, que hasta un Congreso local y toda una Suprema Corte de Justicia está protegiendo al fuerte y al arbitrario como es el gobernador Cabeza de Vaca. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bien. Se llama Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha sido convocado por esta sección instructora para tomar su testimonio en la causa instaurada en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los elementos que integraron la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos. Nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe,
propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valorado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción, valuados en 38 millones de pesos, adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La hacienda en Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar, está valuada en 53.6 millones de pesos. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3. También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionada con el señor José R., primo del señor Francisco N. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de 7 terrenos en Reynosa, relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Hay otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, está este inmueble, también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County aparece también Appraisal District, propiedad de José e Ismael N. En Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N. Y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G., en Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial, y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco N. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, en la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. El Centro de Justicia para las Mujeres refiere un convenio de asignación de recursos por un monto de 66 millones de pesos y un avance de producción del 39%. La obra debía entregarse en abril de este año. El lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza báltica. Baltasar N. es el accionista de una empresa de energía eólica que con la coparticipación de una empresa española están buscando y resultan ganadoras de un parque eólico en el Cortijo relacionado con San Francisco. La empresa de energía eólica, y por eso creo que es importante la discusión que se existe sobre energía eólica en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema, tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular. En este tema, quiero recordar nuevamente que la empresa española se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina mediante sus filiales y que una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción. Insisto en la relación que tiene con el esquema de Odebrecht. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política. Se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter.
Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco, no se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Por fin pudimos quitarnos la máscara. Ya estaba harto de fingir que peleamos. Urge recuperar lo que teníamos. Lo estamos perdiendo todo. Esta es la última oportunidad para detener a ya saben quién. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Vamos? Vamos. La mafia de la corrupción quiere regresar para recuperar sus privilegios. No permitas que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.